Pasó casi un cuarto de siglo para que el legado de Cartier regresara a México. Y el escritor David Jiménez Torres nos platica de el mal dormir. ¿Alguna vez les ha pasado, quizá? En nuestra entrevista estelar de la semana en Enfoques. Quédense con nosotros, Rafael García Villegas. Amigos, amigas de Noticias 22, qué buen programa les hemos preparado el día de hoy. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, qué gusto saludarlos. Mal dormir apenas ayer y seguro hoy también. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de señas mexicana. Y nos vamos directo a la información, porque un grupo de artistas están alzando la voz, Laura, para reivindicar el movimiento feminista. Y bueno, con esta muestra que les vamos a presentar, además buscan despertar la conciencia de las nuevas generaciones. Artistas de diversas nacionalidades protestan en contra del feminicidio y la exclusión a través de la exposición Mujeres en el Arte. Esta exposición consta de una selección conformada por 36 artistas de México, Brasil, Chile, Cuba, España y Polonia. Y está dedicada a las mujeres, a todas las mujeres que luchan por el reconocimiento y el pleno ejercicio de sus derechos. A través de las obras que fueron desarrolladas en diversas técnicas, las artistas buscan reflexionar sobre la violencia que viven las mujeres en el mundo, así como denunciar los nuevos peligros. Lo que queremos decir a través de las obras, protestar por la violencia. Queremos hacer que los jóvenes especialmente tomen conciencia. Me he dado cuenta a través de las obras de mis compañeras que para parar esto, frenar esto, hace falta la educación. Mediante la muestra del 28º Encuentro Internacional y 24º Encuentro Iberoamericano de Mujeres en el Arte y las Ciencias, las creadoras alzan la voz para reivindicar la lucha feminista, su legado, sus categorías y sus genealogías. Esta muestra permanecerá hasta el 16 de abril en la Galería Espacio Alternativo del Centro Nacional de las Artes. Con imágenes de Óscar López y Enrique Varela, informó Óscar Cortés. Y la primavera bonita está de vuelta. Y nos abre una ventana para conocer el trabajo de escritoras de diversas latitudes. Con una edición dedicada a la poeta, narradora y crítica literaria Dolores Castro, se realiza el tercer Festival Internacional de Escritoras Primavera Bonita 2023, que este año reúne autoras de países como México, Ecuador, Argentina y Perú. Somos ni 5, ni 10, ni 20, somos más de 100. Entonces creo que es resistir en un entorno machista que por años ha silenciado el trabajo de las mujeres. Es brindar un espacio en el que las escritoras puedan mostrar su trabajo. El encuentro, que nació en marzo de 2021 durante la pandemia desde la editorial Los Libros del Perro, tiene un formato híbrido y apuesta por el trabajo de mujeres que protegen y comparten la literatura escrita por mujeres. Para esta edición, la iniciativa organiza 22 mesas de lectura, discusión y análisis literario. Y siempre estoy buscando escritoras que no hayan venido antes a otras emisiones, aunque sea a través de lo virtual. Creo que lo virtual nos brinda muchísimas oportunidades y creo que Primavera Bonita es un ejemplo de toda esta solidaridad que sí existe. Las actividades virtuales se pueden seguir del 14 al 16 de marzo a través del Facebook Live de la editorial Los Libros del Perro y del Festival Primavera Bonita. Las presenciales tendrán lugar en el vestíbulo de la Casa Miguel Alemán del Complejo Cultural Los Pinos del 17 al 19 de marzo de 1 a 5 de la tarde. Noticias 22, Karen Rivera. Digitalización, fake news, colecciones. Todo esto es lo que los bibliotecarios analizan, tanto los desafíos y el futuro de su profesión. Desde mañana y hasta el viernes 17 se desarrollará el Congreso Nacional de Bibliotecarios a fin de reunir a los profesionales de la bibliotecología y dialogar sobre los retos actuales y futuros que afronta el gremio. Las cuestiones legales, con los usuarios, con el depósito legal, con las personas con discapacidad, los servicios bibliotecarios, es decir, hay un amplio repertorio de temas que se van a discutir y sobre todo cuál es el papel que debe tener el bibliotecario profesional en esto.
Este 2023 se llevará a cabo la 8ª edición en la Biblioteca Nacional de México. Para su programa de actividades se han contemplado 4 talleres, 3 conversatorios, 13 ponencias y la intervención de 4 conferencistas magistrales. Entre ellos, la académica y jefa de divulgación y evaluación en la Universidad de West Georgia, Ann Calvert Barhan. Y ella va a hablar sobre el desarrollo de las conexiones, el gran desafío para los bibliotecarios académicos, es decir, va a plantear el modelo de negocios de las grandes editoriales, cómo estos monopolios se comen a las empresas pequeñas e independientes y cómo el bibliotecario tiene que estar atento, ¿no?, en el desarrollo de las colecciones. Los depósitos digitales, el desarrollo de colecciones, las fake news y los procesos de edición serán otros de los temas por abordar en los 3 días del evento. ¿Qué rol estamos jugando? ¿Qué debemos estar trabajando? ¿Cómo podemos cooperar en temas centrales que tienen que ver con el Tratado de Marrakech? ¿Cómo vamos a trabajar el catálogo nacional de formatos accesibles? Y por eso esto es histórico, que este trabajo se haga en la Biblioteca Nacional de México, que esta discusión y esta argumentación se aborde desde el corazón de las bibliotecas, que es, por supuesto, la Biblioteca Nacional de México. Además, entregará la distinción de Socio Honorario 2023, máximo reconocimiento del Colegio Nacional de Bibliotecarios, al Dr. Sergio López Ruelas. El costo para el público en general es de 800 pesos. Noticias 22, Rodrigo Peredo. La esencia del Maison está en México. Con una exposición que marca el regreso de la colección Cartier a nuestro país. Esta es una de las 160 piezas que conforman la exposición El diseño de Cartier, un legado vivo que presenta el Museo Jumex y a través de las cuales, junto con acervos procedentes de esta casa joyera, se da cuenta no solamente del lenguaje de diseño y la sofisticación de este oficio contenido en estas piezas, sino también de su trascendencia social e histórica. Yo seleccioné abordar la exposición a partir del diseño, a partir del desarrollo de un estilo, de cómo ese vocabulario Cartier se ha desarrollado a lo largo pues de poquito más de un siglo y cómo se entiende hoy ese estilo Cartier y ha ido evolucionando. Louis Cartier fue el primero en utilizar el platino para las monturas de las joyas, lo cual permitía hacer unas monturas muy finas que se montaran las piedras y los diamantes en un miligrán que le llamaban, en unas monturas realmente muy delicadas. La innovación, por ejemplo, del cristal de roca, que era un material que se utilizaba en otras disciplinas, pero no necesariamente en la joyería. Las piezas proceden de la colección Cartier y de colecciones privadas. La muestra se organiza en 5 núcleos temáticos. Al dedicado a los orígenes de la Maison Cartier, le sigue el tema de la curiosidad universal, que pone a esta casa en la línea de la joyería universal. Louis Cartier y sus hermanos, ¿no? Uno en Nueva York y el otro en Londres, en las sucursales de Londres y Nueva York, que estaban mirando hacia estos nuevos descubrimientos, estas culturas milenarias como Egipto, la India, China, y estaban tomando inspiración de ahí, estaban pidiéndole a sus equipos de diseño que trataran de reinterpretar y de releer pues esta nueva geografía que estaba surgiendo en el mundo. Entonces ahí tenemos piezas espectaculares hechas a lo mejor con fragmentos antiguos egipcios, pero ya ahí se ve la mano de Cartier. La tercera sección nos lleva por un punto de inflexión en la Maison Cartier, el toque femenino de Jeanne Toussaint, con un nuevo acento en la joyería. Jeanne Toussaint es la primera directora creativa de Cartier en 1933, a pesar de que ella empieza a trabajar para Cartier bastantes años antes y empieza a entender el estilo de Cartier y arriesgar muchísimo, arriesgar en la estética, una estética mucho más voluminosa, integra las cuentas de colores, unas combinaciones de colores muy poco tradicionales para la época, una mujer de su tiempo, liberada, cercana a Coco Chanel, que entendía la moda y cómo la alta joyería podía comunicarse y dialogar con la moda en ese momento. Otro de los oficios cultivados por Cartier fue el de la relojería, pero estas piezas también revisten una narrativa histórica, como en el caso de un pequeño broche en forma de pájaro.
Es un pequeño broche que diseñó Jeanne Toussaint. La historia es que ella, cuando los nazis toman París, decide diseñar un pequeño broche con un pájaro enjaulado, haciendo alusión a que París no es libre. Y en el momento que se libera París, ella diseña un pájaro que sale de la jaula. Ahí tenemos los dibujos. El colofón de la muestra es un núcleo temático dedicado a las joyas de María Félix, procedentes de la casa Cartier. Entre ellas, un par de cocodrilos y una serpiente. El diseño de Cartier, un legado vivo, permanecerá en el Museo Jumex hasta el 14 de mayo de 2023. Noticias 22, Víctor Gaspar. Es interesante analizar esta colección, Laura, porque más allá, sí, de la joyería o del estatus, o es parte también de la historia contemporánea del siglo XX. La última vez que estuvo una muestra de Cartier en nuestro país fue en el Palacio de Bellas Artes hace 24 años. Después fue a Tokio, fue a Londres, estuvo en Nueva York, ha recorrido el mundo y ahora regresa al Museo Jumex. E insisto, es una mirada a la historia reciente y también sí tiene que ver con el status quo o con la pertenencia de una joya, pero también con una creación y una visión de abrazar el arte distinto. Efectivamente, y con la historia de una familia que es la dinastía Cartier, que bueno, pues nace esta idea de crear joyas en una Francia de mediados del siglo XIX, que pues viene de la Revolución Francesa, que es un pueblo muy empobrecido. Venderles diamantes pues tampoco era fácil, pero lo que hicieron ellos es crear una marca que también era aspiracional, que buscaba que la gente se identificara con ella y empezara también a hacer un patrimonio a partir de la joyería y a partir del arte y de la cultura. Así que bueno, pues también ahí esta parte de la historia de Francia, pues que de los últimos 150, Casi 170 años, sí. Ya, ¿no? Sí, aproximadamente, Por ahí. y ahí está, hay que darse una vuelta al Museo Jumex. Y cambiamos de tema porque el sector audiovisual sigue creando. Efectivamente, crece mientras la capital del país se consagra como destino para hacer cine. La Ciudad de México ya es considerada la capital del audiovisual en Latinoamérica, superando por mucho a otras grandes urbes como Bogotá, Buenos Aires y Sao Paulo. En 2022 se filmaron aquí 1,289 producciones. ¿Cómo se ha logrado esto? Yo estoy convencida que es parte de la transformación de nuestro país y de nuestra ciudad. No solamente nuestra historia, no solamente lo que representa culturalmente la Ciudad de México, sino que hoy tenemos una ciudad más segura, con 50% menos de índices delictivos. Tenemos una ciudad que puede transitarse en distintos lugares. Tenemos una ciudad que ha recuperado zonas que antes eran lugares de abandono. En total, fueron solicitadas 13,249 locaciones, lugares emblemáticos de la ciudad y otros menos conocidos que fueron recomendados por la Comisión de Filmaciones en un intento por diversificar la imagen de la ciudad y la derrama económica que pudiera generarse de manera indirecta. El sector producción sigue creciendo. En 2022 se reportan más de 200 películas producidas, 759 comerciales y 101 series de televisión tan solo en nuestra ciudad. El año pasado, la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México recaudó un total de 40 millones, generados a partir de los permisos que conceden. Cabe destacar que la mitad del dinero es destinado al fomento del cine nacional a través de Procine. Esto nos coloca por segundo año consecutivo como la ciudad de América Latina donde más se filma. Además, los más importantes estudios del mundo han instalado sedes para tomar decisiones de inversión y desarrollo de proyectos para toda la América Latina. Además, anunciaron que el Foro Cosmos se convertirá en un importante sitio para la formación de profesionales de la industria audiovisual, que sigue creciendo y requiere mano de obra especializada. Noticias 22, Julio López. Bueno, regresamos con artes plásticas, por ejemplo, entre otras cosas. Y mucha más información cultural aquí en Noticias 22.
Cuando defiendo la democracia, defiendo el derecho que tienen tus hijos e hijas para tener un mejor futuro. Cuando defiendo la democracia, defiendo el derecho que tienen todas las personas con discapacidad de ser tomadas en cuenta. Defendemos a quienes antes no podían votar. Cuando defiendo la democracia, defiendo todo lo que hemos logrado las y los mexicanos junto con nuestro INE. Pero sobre todo, cuando defendemos la democracia, defendemos nuestro derecho al voto libre, porque el voto libre no se toca. En un programa dedicado al teatro en México, en este Teatro Esperanza Iris, y también en una charla con don Ignacio López Tarso, 70 años en los escenarios mexicanos. Además, tendremos un reportaje del Festival Internacional Cervantino en el marco del 50 aniversario y un reportaje de un estadio de béisbol que además guarda piezas del maestro Francisco Toledo. Acompáñenos. Martes, 22 horas. En MX Nuestro Cine están los más variados filmes y ciclos que permiten conocer todas las distintas tendencias y géneros de la cinematografía mexicana. ¿A qué horas son? Las 8 en punto. ¿No será que tienes algo escondido por ahí? ¿Qué actriz que aprobé? No aprobé nada. Anúnciate en MX Nuestro Cine. Comercial @canal22.org.mx. La ciencia y tecnología al alcance de tu mano. Bueno, en términos de estadística tenemos más datos, tenemos más información, pero también implica un reto. Pepe Gordon y sus invitados nos despertarán la curiosidad e imaginación revelando los enigmas del universo. Escuchamos un sonido, es una liberación de energía. Uno de los materiales tiene que ver con el sol y con las estrellas. La oveja eléctrica, martes, 21:30 horas. Bueno, ayer les platicábamos del Museo Frida Kahlo, que cumple 65 años. Vamos a conocer qué está preparando para celebrarlos. Ubicada en el número 247 de la calle de Londres, en el barrio del Carmen, en Coyoacán, en la Ciudad de México, se localiza la icónica Casa Azul, el Museo Frida Kahlo, en donde la célebre pintora pasó la mayor parte de su vida y que se convirtió en el museo al momento de su muerte. 65 años han pasado desde que este museo abrió sus puertas y ahora se prepara para un programa de conmemoraciones. Hemos preparado una agenda muy nutrida de eventos, de actividades para nuestros públicos presenciales y también en línea para que durante todo este año conmemoren este aniversario que tenemos, número 65 en la Casa Azul, en el Museo Frida Kahlo. Cumplimos 65 años el 30 de julio, así que vamos a tener actividades durante todo el año y se van a concentrar un poco hacia la mitad de este año. El recinto, que alberga obras y objetos personales de la pintora, permite, no obstante su fama mundial y los diversos estudios sobre su creación, nuevas aproximaciones en este aniversario. Creemos que Frida Kahlo es una artista tan grande, tan compleja, que permite lecturas diferentes todo el tiempo. Finalmente, en la Casa Azul tenemos diferentes líneas de investigación que nos permiten entender la obra de Frida desde diferentes perspectivas. Tenemos una exposición muy interesante que vamos a inaugurar hacia la mitad de este año, un libro, diferentes talleres y algunos otros cursos y conferencias a lo largo del 2023. Como inicio de estas conmemoraciones, el viernes 10 de marzo, la doctora Elena Chávez MacGregor ofreció la conferencia El listón alrededor de la bomba. En ella, analizó 3 autorretratos de la pintora: Mi nacimiento, el Hospital Henry Ford y Autorretrato con pelo cortado. 3 piezas a partir de las cuales la especialista develó la manera de autorrepresentación de Frida Kahlo. Y a partir de ahí despliega toda su vida, pero hay una fluidez y hay una multiplicidad y no hay un punto necesariamente fijo. Hay cosas que se repiten, que coinciden, que va obsesivamente sobre ella, el tema de los animales, de la vegetación. Hay ciertos tópicos y ciertas estructuras pictóricas que se van repitiendo, pero lo que me parece a mí interesante es que en términos de representación y de producción de subjetividades va mutando, va generando una plasticidad y una multiplicidad que creo que es lo que es fascinante en su obra. Las diversas actividades por los 65 años del Museo Frida Kahlo, Casa Azul, se irán dando a conocer a través de su sitio electrónico y sus redes sociales. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Se revelaron los detalles de la primera Homo sapiens de la que se tiene registro. Aquí la información. Una nueva investigación científica echa por tierra la teoría bíblica de que la humanidad proviene de una sola mujer, Eva. Todo comenzó a finales de la década de los años 80, cuando un grupo de científicos se dio la tarea de investigar quién fue la primera mujer considerada humana. Para lograr su objetivo, analizaron 145 pedazos de material genético de placenta y 2 líneas celulares de mujeres. Se analizaron 20 muestras extraídas de África subsahariana. 34 se obtuvieron de China, Vietnam, Filipinas, Indonesia y Tonga. 46 eran caucásicos, obtenidos del norte de África y el continente europeo. 21 pertenecieron a pobladores originarios de Australia y 26 se extrajeron de Nueva Guinea. Al final llegaron a la conclusión de que no fue una sino varias mujeres las que podrían considerarse Evas históricas. Las ancestras más viejas de la humanidad fueron rastreadas hasta 200.000 años de antigüedad. Noticias 22, Julio López. Bueno, una investigación que se viene haciendo desde los años 80 y que parte desde África para poder tener estos hallazgos. Seguramente tendremos más información acerca de esta Eva histórica, su evolución, sus parientes. Y bueno, ahora vamos a hablar de la paridad en algunas divisas, pero no de mercado, sino de género. ¿Es posible? Vamos a ver. Por si no lo sabía, le comparto que en los billetes y monedas de todo el mundo, el 89% de las caras que están impresas son de hombres, mientras que solo el 11% son de mujeres. Esto lo publicó recientemente Le Figaro Magazine, citando un análisis de la empresa de préstamos a corto plazo Moneyboat, la cual señaló que, con el fallecimiento de la reina Isabel II, se reducirá aún más la proporción de mujeres que aparecen en las monedas de todo el mundo. Y es precisamente esta monarca la persona más representada en billetes y monedas, pues su rostro aparece en más de 100 monedas diferentes alrededor del mundo, por un valor acumulado de 80.000 millones de libras esterlinas. Esto, según la empresa de servicios financieros NetCredit, la cual además analizó todos los billetes y monedas en circulación en 2022. Esta empresa financiera, también citada por Le Figaro Magazine, señaló que más del 50% de las personas que aparecen en el dinero son monarcas o jefes de gobierno, muchos de los cuales ya no están en el poder. Ante ello, el Banco Central Europeo analiza la posibilidad de crear nuevos billetes decorados con personajes históricos europeos, al estilo de lo que se hacía en Francia, en la época del Franco, cuando los billetes estaban simbolizados por personajes de la historia nacional, por ejemplo, Pascal, Delacroix o Saint-Exupéry. De acuerdo con la publicación, el euro lanzado en 2002 es la única moneda importante del mundo que no tiene caras en sus billetes, a diferencia del dólar, el yen y la libra. Pero la decisión final del Banco Central Europeo se espera para 2024 y los nuevos billetes verían la luz varios años después, debido a retrasos en la validación y fabricación. Mientras tanto, en el Reino Unido y otros países, el rostro del rey Carlos III ya aparece en monedas y para el 2024 también en billetes. Pero eso sí, el nuevo rey mira hacia la izquierda, mientras que la reina Isabel II está girada hacia la derecha. En Noruega, los monarcas son más discretos, pues solo en 28% de las monedas está representado el rey Harald, mientras que escritores, artistas o cantantes ocupan el 57%. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Hoy en Zona Violeta, Pati Betaza nos invita a plantearnos una incógnita. ¿La ola rosa llegó al Congreso? Muy buenas noches. En los últimos días se aprobaron en ambas cámaras del Congreso 3 iniciativas muy importantes encaminadas a salvaguardar el derecho de las mexicanas a una vida libre de violencia. En la Cámara de Diputados se aprobó castigar hasta con 22 años de cárcel la llamada violencia ácida. Aunque no hay un registro oficial, se estima que en los últimos 12 años se realizaron 3.354 ataques con ácido. La mayoría de las víctimas, mujeres jóvenes, porque como dijeron algunas legisladoras,
abusadoras, se trata de llevar a las mujeres a una muerte social, a dejar la huella de por vida en el rostro y en el cuerpo. También se aprobó garantizar cirugías reconstructivas para las víctimas. El dictamen ahora va a pasar al Senado. En este momento, solo Puebla es el único estado del país en sancionar la violencia ácida como tentativa de feminicidio hasta con 40 años de prisión. También se aprobó en la Cámara de Diputados reformas al artículo 325 del Código Penal Federal, algo muy trascendental para hacerle frente a la impunidad en el caso de un feminicidio. Aquel servidor público que retarde o entorpezca la procuración o administración de justicia será castigado con 4 y hasta 12 años de prisión. En ese lapso será destituido o inhabilitado. La ola rosa también pintó al Senado. Las y los legisladores aprobaron que la violencia vicaria, esa que utiliza a los hijos, familia o a alguien cercano a la víctima para hacerle daño, hasta con 5 años de cárcel. La pena podría aumentar si además hay un delito de violencia familiar. Ahora la iniciativa tendrá que ser aprobada por los diputados. Pasos importantes se han dado en el Congreso para combatir la violencia contra las mujeres, porque la impunidad es la madre de todos los males en este país. Según Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de un total de 7,246 feminicidios cometidos en 10 años, solo un 23% ha recibido una sentencia condenatoria. Falta mucho camino por recorrer para lograr que las mexicanas tengamos una vida libre de violencia, pero algo es mucho. Muy buenas noches. Muchas gracias, Pati. Y esta noche en Debate 22 vamos a descubrir qué está pasando con el fútbol mexicano. Cuando Gaby Tlaseca reciba en el estudio a Javier González, director editorial de TUDN, no se pierdan esta charla al término de este espacio informativo. Pues sí, se habla mucho de una crisis y después, sobre todo, del Mundial de Qatar. Es importante volver la mirada para saber si tiene camino el fútbol mexicano, tanto como en ligas, como, por supuesto, a nivel selecciones. Efectivamente, un muy buen tema que, bueno, pues toca aspectos no solamente deportivos. No, tiene que ver también. De muchos otros órdenes. Como dicen, con las cuestiones de pantalón largo en el deporte. Ni les preguntamos en el staff a quién le van porque no queremos. No acabamos, ¿eh? No decepcionarnos de ellos. Mejor vamos a una brevísima pausa y regresamos. Un programa dedicado al teatro en México en este Teatro Esperanza Iris y también en una charla con don Ignacio López Tarso, 70 años en los escenarios mexicanos. Además, tendremos un reportaje del Festival Internacional Cervantino en el marco del 50 aniversario y un reportaje de un estadio de béisbol que además guarda piezas del maestro Francisco Toledo. Acompáñenos. Martes, 22 horas. Aquí encontrarás grandes conversaciones, momentos entrañables, música y una alta dosis de humor y chacoteo. Un poquito tarde porque es que el metro se pasó el alto y luego lo detuvo la policía y le puso una infracción. Fernando Rivera Calderón, acompañado de Vilma, la inteligente chica de la pandilla de Scooby-Doo, y los músicos del Titanic, le ponen ritmo al programa más emplumado de la televisión. Me Canso Ganso, jueves 21:30 horas por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Yo me hice actor pensando en el teatro. En Canal 22 recordamos al primer actor de teatro, cine y televisión, Ignacio López Tarso. Gracias. Hoy en la noche, en la plaza, traigan su silla porque no hay sillas. Parece muy sencillo, ¿verdad? Esto de pisar el escenario, cualquiera lo hace. Homenaje a Ignacio López Tarso, el gran Macario. Actor que no sabe pisar las tablas y que no las pisa con seguridad y con autoridad, pues no llega a ser nunca un buen actor. Consulta nuestra programación. Literatura, arte y crítica convergen a la luz de esta negra estrella.
Después de 2 años de trabajo, está por salir el libro Negra Estrella de Eugenia Martínez, en el cual la artista hace una revisión de su trabajo. Lo muy interesante fue ver, o sea, cómo desde un principio tenía, o sea, es el mismo hilo que a lo mejor se va complejizando, y aunque había veces que se iba a otros lugares, siempre volvió a ese centro, y es muy curioso ver cómo ya con la distancia, ciertas cosas que me fueron pasando, ¿no?, de adolescente, fueron cosas muy importantes en la construcción de mis intereses como artista. Y ya que lo ves a distancia, dices, claro, o sea, ya empiezas a ver exactamente dónde vienen todos esos referentes. El diseño y formato del libro, publicado por Editorial Temblores, no es convencional y viene acompañado por textos de Ariadna Ramonetti, Karen Cordero, Cleo Mendoza y Wendy Cabrera, entre otras. En ellos se habla sobre el feminismo, clasismo y racismo, temas que le han interesado a Eugenia Martínez. Los derechos de la mujer empezó formalmente hace como 7 años, pero fue una cosa que, de hecho, en Karen Cordero lo menciona en uno de los textos que me cita, que le digo, no es como que un día te despiertas y eres feminista, sino que te das cuenta que ciertas visiones que tenías, o ciertas preocupaciones o posturas, van en ese camino y no sabías que era feminismo, ¿no? Porque al final, ahorita el feminismo es una palabra que está muy, muy sonada, pero antes no era así. En breve, Negra Estrella será presentado, mientras Eugenia Martínez prepara lo que será una instalación en el convento de Tepoztlán, Morelos, la cual consiste en unas mantas negras con protestas sobre la violencia de género. Noticias 22, Alberto Aranda. Los fandangos por la lectura llegan ahora a las costas colimenses. Esta mañana en el Jardín Central de la ciudad portuaria de Manzanillo, Colima, se llevó a cabo una nueva edición de Fandangos por la Lectura, las jornadas culturales que se realizan periódicamente en distintos puntos del territorio mexicano como parte de la Estrategia Nacional de Lectura. Y quise tanto estar contigo que cerré mis ojos. Y dentro del sueño soñé que te abrazaba y no había laguna, cerros o carretera entre tú y yo. Cuando despiertas, ¿eres el mismo? ¿Aún eres raíces y hojas, venas, murmurando en lo profundo? ¿Lo notas? Las letras de México, Colima y Finlandia, el país invitado de esta edición, fueron las grandes protagonistas de la jornada. Al evento asistieron la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, la gobernadora del estado Indira Vizcaíno y cientos de alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 15, Omobono Llamas. Leyendo esta mañana. Si los cuidan, yo les agradezco mucho, porque los libros y yo somos muy amigos y ellos me han dicho muchas veces que no quieren ser maltratados, pero que sobre todo quieren ser leídos. La boxeadora de origen finlandés Johanna Luokanen, el escritor en lengua wixárika Gabriel Pacheco Salvador, la poeta colimense Yetzabeth Fonseca y el caricaturista Rafael Barajas el Fisgón participaron en la lectura pública de poesía. Leer un solo libro básicamente lo que hace es que te acerca a las lógicas del dogma, te acerca a una sola idea. Por eso hay que leer un montón de libros. Es como tener una conversación muy profunda con mucha gente. En el evento cultural se presentó también el ballet folclórico del Centro Universitario de Bellas Artes de Manzanillo y el semillero creativo de teatro del municipio de Tecomán. La jornada concluyó con la presentación del músico finlandés Jaakko Meriläinen, destacado intérprete de kantele, el símbolo musical más importante del país nórdico. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Él planteó la teoría del todo y resumió la historia del tiempo. Hoy, así lo recordamos. I am
very aware of the preciousness of time. El científico Stephen Hawking afirmó que los virus de computadora deberían ser considerados como vida. Además decía que esto hablaba mucho acerca de la naturaleza humana, pues la única forma de vida que habían creado era puramente destructiva. Este 14 de marzo se cumplen 5 años de su fallecimiento. Curiosamente, también se celebra el nacimiento de otro gran científico, Albert Einstein, y por eso este día es considerado el Día de Pi. Además de ser un gran divulgador científico, Stephen Hawking desarrolló unas de las teorías más famosas, como la del espacio-tiempo y la de los agujeros negros. Su popularidad era tanta que incluso participó en un capítulo de la serie The Big Bang Theory. My pleasure. I enjoyed reading your paper very much. You clearly have a brilliant mind. I know. Y en Los Simpson, también se filmó una película de ficción sobre su vida titulada en México como La Teoría del Todo. However bad life may seem, while there is life, there is hope. Thank you. Noticias 22, Julio López. Definitivamente La Teoría del Todo es una gran película que es una aproximación, no deja de ser una ficción a la vida del gran Stephen Hawking, que fue un referente, sigue siendo un referente en esa breve historia del tiempo, uno de los libros que son un parteaguas en la divulgación científica. Nos platica la historia del universo y esa brevedad de la que habla inclusive en el título no deja de ser también un eufemismo de todo lo que es y somos como especie y como universo. Vale la pena acercarnos a su literatura y reconocer ahora también su trascendencia en lo que es la cultura popular. Tan famoso como fue Albert Einstein, llegó a ser y sigue siendo Stephen Hawking. Ya más hacia nuestra época y un personaje, como dices, pop, podríamos mencionarlo, porque está presente en muchas manifestaciones culturales, en el cine, en los medios audiovisuales, incluso en cómics también, porque es un personaje muy admirado, muy querido y que además tenía algo que me gusta mucho y es la capacidad de cambiar de opinión, de reflexionar sobre sus propias ideas y decir, en esto creo que me equivoqué, esto creo que lo hice bien, lo hice mal, y eso me parece que es algo muy, muy interesante en un ser humano, ¿no? Más allá de ser un genio. Y en un científico, sobre todo, estamos hablando de datos duros, de datos exactos, y él decía, quizá no vaya por aquí, y una de las últimas intenciones que tuvo era tratar de pasar su memoria a una computadora, su cerebro a una computadora, para de alguna manera ver si esto que se conoce como conciencia o alma trascendía. Independientemente, su legado trasciende, y hoy así recordamos a Stephen Hawking este día de 14 de marzo. Y esta propuesta artística ahora plantea aprender a observar a partir de lo que se escucha. ¿Cómo ver a través del sonido? Andy Slater es capaz de manipular, exaltar y transformar el ruido de cualquier entorno de la sociedad en instalaciones sonoras que llaman a la práctica de la escucha. Desde una puerta hasta una ambulancia, pasando por el transporte público y las olas del mar, son motivo de inspiración para el intérprete y músico ciego que defiende la discapacidad y utiliza el sonido como visión. Well, the mission is to create work that revolves around sound so that we're able to give other blind and visually impaired people art that they can experience without anybody having to tell them what it looks like. El maestro de artes, radicado en Chicago, es fundador de la Sociedad de Artistas Sonoros con Discapacidad Visual, iniciativa que aboga por la inclusión del arte sonoro en la educación para ciegos e impulsa una mayor presencia de esta en los museos. Amante de los videojuegos, todo sonido es para Slater una oportunidad para descubrir la arquitectura de los espacios y desarrollar experiencias inmersivas a través de salas de escucha móviles y multicanales. My sounds, a lot of the sounds that I make are of my own body and me moving through space, and sounds that I hear every day. So they mean a lot to me. They're all part of my routine in my life. But then when I'm able to kind of manipulate them and change them into something else or use them in a different way and listen to them in a different way than how I usually hear them, it's even more interesting. Es su bastón blanco, el que siempre lo acompaña, una extensión de su cuerpo y el instrumento perfecto para crear arte a partir de su golpeteo.
El director del proyecto de grabación Sonido como Vista se presentó en la Fonoteca Nacional como parte del festival Lit y Luz, donde también manifestó su lucha contra los estigmas que escoltan a la población con discapacidad visual. This is something that I have to have and I like having. There are a lot of blind people that are afraid to use the cane because of this stigma of, looking, too disabled or, helpless or something like that. And a lot of them choose not to use it and always end up bumping into stuff. And I don't know. It's a symbol and a tool of freedom. Noticias 22, Karen Rivera. Una pausa muy breve. Tenemos más información al volver. Como audiencia, tienes derechos. Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos. Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación, tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video. Para más información, consulta la página de defensoría.canal22.org.mx. Yo me hice actor pensando en el teatro. En Canal 22 recordamos al primer actor de teatro, cine y televisión, Ignacio López Tarso. Gracias. Hoy en la noche, en la plaza, traigan su silla porque no hay sillas. Parece muy sencillo, ¿verdad? Esto de pisar el escenario, cualquiera lo hace. Homenaje a Ignacio López Tarso, el gran Macario. Actor que no sabe pisar las tablas y que no las pisa con seguridad y con autoridad, pues no llega a ser nunca un buen actor. Consulta nuestra programación. Un programa dedicado al teatro en México, en este Teatro Esperanza Iris, y también en una charla con don Ignacio López Tarso, 70 años en los escenarios mexicanos. Además, tendremos un reportaje del Festival Internacional Cervantino en el marco del 50 aniversario y un reportaje de un estadio de béisbol que además guarda piezas del maestro Francisco Toledo. Acompáñenos. Martes, 22 horas. Hoy nos acompaña en esta mesa de martes de Debate 22 Francisco Javier González, el director editorial y un experto en deportes de Televisa Univisión Deportes Network. Vamos a hablar de qué le pasa al fútbol mexicano y de su más reciente libro. ¿Cómo estás, Francisco? Qué gusto. Con gusto de estar contigo, Gaby. Te cuento que el fútbol mexicano está malito y fue al doctor. Te traigo el diagnóstico y espero no te asustes. Bueno, pues a las 9 de la noche, Canal 22. Hoy, 21 horas. El mal dormir es un buen pretexto para hablar de muchísimas cosas y también reflexionar a propósito de estar del lado equivocado de la cama, ¿no? Del sueño. Por ejemplo. Así que bueno, pues, ¿cómo durmieron ayer, antier, la semana pasada, hace un año? Yo creo que los problemas del sueño tienen que ver con muchos asuntos. Uno de ellos puede ser también registrado o contado a través de lo literario. En efecto, y aquí está el libro de David Jiménez Torres, El mal dormir, que es el pretexto para el Enfoques de esta noche. Vamos a ver qué le dijo a Laura Barrera. Quienes han leído 100 años de soledad de Gabriel García Márquez quizá recuerden la peste del insomnio de Macondo. Los habitantes de la ciudad, al perder el sueño, pierden habilidades lingüísticas y sufren una especie como de amnesia. En la realidad, 40 millones de mexicanos sufren algún tipo de trastorno del sueño y de estos el insomnio es el más común. De acuerdo con la Organización Mundial, con el cansancio por no dormir lo suficiente. Y bueno, pareciera que ahora voy a hacer un anuncio de almohadas o de un tratamiento con imanes o alguna hierba milagrosa, pero no es así. Lo que vamos a hacer va a ser comunicarnos a Madrid con David Jiménez Torres, autor de este libro, El mal dormir, un ensayo sobre el sueño, la vigilia y el cansancio. ¿Cómo estás, David? Qué gusto platicar contigo.
¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer charlar con vosotros. David, tú hablas de muy diversos temas en este ensayo, que además la verdad es muy, muy entretenido, al que no le falta sentido del humor. El insomnio ha sido un tema propiamente literario, hablar de este tema. Tú mencionas versos escritos durante una noche insomne de Pushkin, Insomnio de Elizabeth Bishop, y bueno, también hasta en la música, también hay nocturnos de Chopin. Platícanos un poquito esto como tema de creación. Sí, el libro parte de la idea de que los problemas de sueño no son solo una cuestión médica, sino que también genera una subjetividad propia, ¿no? Genera una experiencia propia de la noche, pero también del día, ¿no? De ese día que uno pasa cansado, marca la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo, la frustración que sentimos con la incapacidad del cuerpo para hacer algo que necesita hacer. Y por eso me interesa mucho cómo se ha abordado esta cuestión en la literatura, ¿no? Dentro de que una de las funciones de la literatura también es dar cuerpo en forma de palabras a nuestras emociones, nuestras experiencias, nuestra subjetividad. Y ahí efectivamente ha habido muchos poetas que han escrito sobre sus problemas de sueño, también muchos prosistas, no solo en novelas, sino también, por ejemplo, los diarios de Kafka son quizás uno de los mejores monumentos a la angustia del mal durmiente, ¿no? Pero yo también diferenciaría, creo que los escritores es un tema que han trabajado bastante, sobre todo en, digamos, problemas de insomnio muy severo, pero yo creo que hay una zona gris que somos los que tenemos problemas para dormir, pero no es un insomnio que, digamos, requiera bajas laborales, por ejemplo, ¿no? Que nos permite vivir. Y esa zona gris yo creo que es algo que hemos tratado menos, que hemos abordado menos. En parte, por eso mi libro se llama El mal dormir y no el insomnio, porque precisamente he querido también darle el tratamiento que merece a esos problemas de sueño que no son tan archidramáticos, ¿no? Como pueden ser los de la epidemia de insomnio de Macondo, que comentabas que ya casi engarza con lo mágico, ¿no? O con lo terriblemente mágico para la gente que realmente lo experimenta, ¿no? Ahora que mencionas a Kafka, Kafka mismo dice, bueno, yo creo que mis problemas de dormir se deben a que escribo. ¿Qué pasa? Que la mente de los que tenemos el cronotipo búho está especialmente alerta en esas horas justo antes de dormirse, ¿no? Digamos las 10, las 11, las 12, la 1, las 2, ¿no? Yo creo que de esto también ha salido la idea de que muchos pensamos que somos especialmente creativos por la noche, ¿no? Pero esto que digamos sería un anclaje biológico, fáctico, luego creo que además hay toda una serie de estereotipos culturales acerca del creador nocturno, ¿no? Incluso el estereotipo romántico del creador como alguien que vive aparte del resto de la humanidad. David, y además están los personajes de ficción propiamente, como hablábamos de Macondo, que tú mencionas en el libro. Bueno, está Sherazade, está Sherlock Holmes, que son personajes que también están vinculados, creados por, no necesariamente por un insomnio, pero bueno, una ficción, que mitología tal vez, en el caso de Dido, de Orlando, está Funes el Memorioso. Estos personajes que están vinculados con el insomnio o el mal dormir o esta privación de sueño de la que tú hablas. Sí, estoy pensando también, igual una novela más reciente, Reo de Nocturnidad, de Bryce Echenique, es decir, no es un tema muy, digamos, potente en, digamos, los mitos de distintas religiones, pero también es algo que sigue siendo un tema literario, que se aborda incluso en mucha novelística que no es estrictamente ficción sobre la propia experiencia del autor o de la autora, ¿no? Yo creo que aquí la literatura siempre gravita hacia las experiencias límite del ser humano. Por eso escribimos tanto sobre el amor, por eso escribimos tanto sobre la guerra y por eso escribimos tanto sobre el insomnio extremo. Has comentado algunos, digamos, de ejemplos dramáticos, pero luego también tenemos ejemplos deliciosos como Don Quijote y Sancho, ¿no? Sus diálogos en los momentos, las noches en las que uno de ellos se despierta y no puede dormir y despierta al otro, ¿no? Con lo cual también tenemos un momento literario muy bonito en muchas obras, que es este momento en el que los protagonistas no pueden dormir y hablan entre sí, ¿no? En Shakespeare, por ejemplo, es un momento muy dramático, siempre antes del clímax de muchas obras, la noche del protagonista o la noche de los protagonistas antes de una batalla decisiva o antes de un asesinato o antes de un momento clave en la trama, ¿no? Ese momento de la reflexión última del héroe antes del momento en el que se va a enfrentar a su destino, ¿no? Hay toda una serie
de tradiciones literarias de una densidad realmente fascinante, ¿no? Que todas orbitan alrededor de la experiencia del sueño en la literatura. David, pues muchísimas gracias por traernos El mal dormir, un ensayo sobre el sueño, la vigilia y el cansancio, primer premio de no ficción de libros del Asteroide. Y vamos a cerrar esta entrevista con 3 preguntas un poco sorpresa. Vamos a ver las respuestas, si me lo permites, David. La primera sería, desde luego, algo que te ponga de muy buen humor. Bueno, intuitivamente te diría que mi hija cuando se ríe. La risa de tu hija. Algo que te exaspere, que te moleste mucho. Bueno, pues mi hija cuando llora o cuando no quiere comer lo que le estamos intentando dar de comer. Y finalmente, en una noche de insomnio, de mal dormir, ¿a quién invitarías a pasar la velada contigo de entre escritores o escritoras históricos que nos has narrado a lo largo de esta publicación? Pues mira, a Kafka no, porque siento que solo aumentaría mi ansiedad. En realidad, mira, me preguntas por escritores, pero a mí realmente lo que me encantaría sería pasar esas veladas maldurmientes charlando con Don Quijote o con Sancho o con los dos, ¿no? Compartiendo, digamos, esa manera maravillosa en la que ellos se ponen a hablar de cualquier cosa, ¿no? Y dicen siempre cosas interesantes y parece... Casi sentiría que las veladas de mal dormir valdrían la pena, ¿no? Esas madrugadas por poder escucharles y poder hablar con ellos. David Jiménez Torres, muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ti, un placer. Pues como maldurmiente, confeso, creo que es una muy buena manera de aprovechar el tiempo para compartir esas experiencias y encontrarse, ¿por qué no reflejado en las grandes obras de arte, Laura? En las grandes obras de arte, estuvimos viendo algunas de ellas, de Joshua Reynolds, en fin, a lo mejor reconocían algunas pinturas. Mencionamos ahí muy rápidamente música, pero hay otras piezas que seguramente tú tienes muy a la mano. Por ejemplo, me vino a la mente Preludio a la siesta de un fauno, de Claude Debussy. Me vino a la mente Segismundo, el sueño de Segismundo, que es la vida, un sueño, una lesión, un frenesí, todo bien es pequeño, la vida es un sueño, y los sueños son. Bueno, y no se diga, en la literatura no acabaríamos con todas las obras. Tanto los personajes que no duermen como los escritores que trabajan por la noche, que no duermen por estar escribiendo o porque aprovechan una vigilia autoimpuesta quizá, ¿no? Y los personajes que se manifiestan en los sueños de los protagonistas de las obras, que también son fundamentales. Ahí está una gran recomendación. La verdad vale mucho la pena. Es muy ameno, tiene sentido del humor. Está realmente muy, muy agradable esta lectura y yo creo que todos somos o tenemos algún maldurmiente o lo hemos vivido alguna vez, ¿no? Es angustiante pensar que se le olvidó a uno cómo dormir. Es terrible. Sí. Y recomendar Asteroide, libros, ediciones Asteroide, muy buenas propuestas. Y nos vamos a despedir, Laura, y lo hacemos con música, ¿por qué no? Celebrando hoy los 90 años de Quincy Jones, un referente. Productorazo, Rafa, a quien quieras. Michael Jackson fue gracias a Quincy Jones. Jazz, pop, rhythm and blues, cualquier género que quieras. Arreglista fundamental, nominado nada más y nada menos que a más de 80 premios Grammy, cualquier cantidad de nominaciones para los premios Oscar. Él es el autor de la música de varias películas y series de televisión, multinominados, multigalardonados, tiene además el Grammy, reconocimiento de trayectoria, y así lo celebramos esta noche. A summer's disregard.